¿Qué harías si perdieras todo lo que amas? Si un día el destino te arrebatara a esa persona que te ha regresado los motivos para vivir. Esta es la historia de Akaza, uno de los demonios más temidos de Kimetsu no Yaiba, pero también uno de los más trágicos, porque antes de convertirse en la tercera luna superior, fue Hakuji, un niño roto que solo quería proteger aquello que amaba. Antes de comenzar con la historia completa de la tercera luna superior, quería pedirles a todos ustedes que si les gustan este tipo de videos me ayuden suscribiéndose al canal, dejándome un buen like y comentándome qué otro personaje quieren que traiga su historia completa. Ya les aviso yo que traeré la historia de los personajes más relevantes para la película del Castillo Infinito a lo largo de estos meses en lo que se estrena la película, pero coméntenme de todos modos qué personajes quieren que traiga primero. Así que sin nada más que decir, suscríbanse al canal y vamos con la historia de Akaza. Hakuji nació en uno de los barrios más pobres de Edo, nombre que recibió Tokio hasta 1868. Desde pequeño tuvo que robar para poder comprar las medicinas para su padre enfermo. A los 11 años ya era conocido como un delincuente. Este era perseguido y golpeado recurrentemente, cosa que provocó que este fuera tatuado 3 veces en los brazos, ya que en el antiguo Japón estos eran usados como castigos y forma de identificar a los delincuentes, y sobre todo a aquellos que se dedicaban a robar y que eran capturados. Un día, después de que este fuera brutalmente golpeado y enjuiciado por sus delitos, el jefe de lugar le advirtió que la próxima vez le cortaría los brazos para que no pudiera robar más. Sin embargo, su mundo se desplomó cuando su padre decidió quitarse la vida, pues este prefería morir antes que vivir gracias al dinero robado, y sobre todo para no ser una carga para su hijo. Este le escribió una carta a su hijo pidiéndole que le diera vuelta a su vida, que la viviera de una manera más honrada y honesta, diciéndole que aún estaba a tiempo de poder hacerlo. Lamentablemente, todo esto era muy difícil de entender para un niño, así que este, en lugar de comprender las palabras de su padre, continuó enojado con la vida y continuó metiéndose en problemas, pues culpaba al mundo de la muerte de su padre y por haber vivido toda su vida en la pobreza, ya que este realmente jamás consideró a su padre como una carga y realmente no le importaba recibir palizas para ayudarlo a mejorar con su enfermedad. Así que en ese momento donde perdió a su padre, Hakuji quedó completamente solo, sin familia y sin propósito, hasta que alguien llegó a salvarlo. Lamentablemente, en la historia de Demon Slayer sabemos que, como pasó con Tanjiro y Nezuko, quienes fueron rescatados por Tomioka, las cosas acaban muy diferentes según quien intervenga en el transcurso de tu vida. En este caso, muy similar a lo que pasó con Gyuto Aridaki, Akaza fue rescatado por Muzan, quien lo convirtió en un demonio asombrado de sus habilidades y de su potencial. Como demonio, Akaza olvidó su pasado, sus orígenes y su nombre. Comenzó a obsesionarse con la fuerza, despreciando a los débiles. Este mataba sin piedad, buscando siempre rivales dignos a los que enfrentarse, pero sin saber realmente el porqué. Su aspecto tampoco cambió mucho físicamente, pero conservó aquellas marcas que alguna vez le pusieron como castigo, y estas se expandieron por todo su cuerpo. Él pensaba que solo seguía órdenes para satisfacer a Muzan, pero su odio venía de un lugar mucho más profundo. Su desprecio hacia su yo humano, que no pudo proteger a aquellas personas que amaba. Muchos años más pasaron, más de 300 para ser exacto, y un día Akaza es enviado a una misión para matar a un cazador en especial, uno que se había encontrado con Muzan Kibutsuji y que por alguna razón este lo despreciaba como a ninguna otra persona. En el arco del Tren Infinito, Akaza llegó poco después de que su subordinada, la primera luna inferior, Enmu, hubiera sido asesinada, cosa que a este no le importaba realmente. Este se encontró frente al pilar de la llama que estaba cuidando al cazador que habían enviado a asesinar, y aunque Akaza trató de matarlo rápidamente, el pilar que tenía delante no se lo permitió, defendiendo aquello que Akaza más odiaba, alguien que no podía protegerse a sí mismo y mucho menos proteger a los demás, básicamente una carga para otros. La pelea contra el pilar fue bastante intensa. Akaza igualó rápidamente su fuerza sin ningún esfuerzo y terminó aprendiendo su nombre, Kyojuro Rengoku, el pilar de la llama. Su fuerza era realmente impresionante, pues Kyojuro había perfeccionado sus movimientos prácticamente a un nivel perfecto, además de que poseía un espíritu de pelea bastante impresionante. Sin embargo, Kyojuro ya había alcanzado sus límites como humano, por lo que no podría mejorar a menos que se convirtiera en un demonio, como él. Así tendría cientos de años para poder perfeccionar su cuerpo y movimientos. Este le ofreció convertirse en un demonio para poder vivir eternamente y ser más poderoso, pero Kyojuro se negó diciéndole las siguientes palabras: no importa cuán corta sea la vida, mientras logremos proteger a los demás. Akaza no entendía por qué esto lo irritaba muchísimo, así que activando su técnica demoníaca, la brújula, consiguió matarlo fácilmente. Sin embargo, el sol estaba a punto de salir, por lo que no pudo acabar con los demás y se vio obligado a huir, y aquel chico que yacía en el suelo lo persiguió y le terminó lanzando su espada, llamándole cobarde y diciéndole que había perdido la batalla. Akaza realmente no entendía a qué se refería aquel chico. Era bastante más que claro para él que él había sido el vencedor de la pelea, había matado al pilar y logrado huir exitosamente, así que esto lo irritó bastante, pero la semilla de la duda y el coraje quedaría plantada en su corazón, que no lograba entender aquello que el muchacho le describía. Tanjiro Kamado, aquel que Muzan había mandado
mandado a matar había sobrevivido, cosa que provocó que Muzan lo reprimiera ese mismo día, ordenándole que la próxima vez cumpliera su deber o él mismo acabaría con su vida. Akaza regresaría entonces al lugar de la pelea a destruir la espada de aquel cazador, jurándole que la próxima vez que lo viera, este terminaría con su vida. Unos cuantos meses más pasaron y un día Akaza terminó cayendo al Castillo Infinito, y aunque este no entendía realmente qué estaba pasando, comprendió rápidamente la situación, ya que probablemente una de las lunas había sido asesinada por los cazadores, algo que no pasaba desde hace más de 113 años, la última vez que todos estuvieron reunidos. Muzan informó entonces que Tanjiro y otros cazadores habían acabado con la vida de Gyutoridaki, la sexta luna superior. Este se quejó de lo inútiles que todos eran, pues no habían podido encontrar aún la flor del hilo azul que tanto buscaban. Gyoko informó entonces a Muzan que había encontrado un punto estratégico para los cazadores, y ordenó que él y Han Tengu, la cuarta luna superior, se encargaran de destruirla rápidamente. Muzan se retiró y Akaza tuvo una pequeña discusión con sus superiores Douma y Kokushibo, quienes, minimizando su poder, se burlaban de que no podía derrotarlos en un duelo de sangre demoníaco, y aunque esto le irritaba muchísimo, sabía muy en el fondo que estos realmente tenían razón. En algún punto, unas cuantas semanas después, Muzan decidió llamarlos a todos nuevamente para informarles su plan de acabar con la cofradía cazademonios en una sola noche, pues necesitaba capturar a Nezuko, la hermana de aquel cazador que nuevamente había acabado con la vida de la quinta y cuarta luna superior, y que en el proceso había logrado superar la debilidad al sol. Varias semanas más pasaron y en la víspera de Año Nuevo finalmente había llegado el día. Todos los cazadores fueron mandados al Castillo Infinito y separados por completo. Aquí, en el Castillo Infinito, Akaza se volvió a encontrar con Tanjiro y con otro pilar que, nuevamente tratando de acabar rápidamente con la vida de este, a quien consideraba débil, se dispondría a atacarlo. Sin embargo, ahora Tanjiro era capaz más que suficiente de responder a aquellos ataques de Akaza e incluso herirlo en el proceso. Este se había vuelto mucho más poderoso que la última vez que lo había encontrado en el tren infinito. Akaza procedió entonces a alabar su crecimiento, diciéndole que quizá Kyojuro tenía razón y que este no era tan débil como parecía, activando nuevamente su arte de sangre demoníaco para demostrarle su respeto. El pilar que le acompañaba también llamó muchísimo su atención, pues este poseía técnicas que no veía desde hace mucho tiempo en un pilar del agua, por lo que procedió a preguntarle su nombre. Sin embargo, aquel pilar se negó rotundamente a dárselo, pues este no le gustaba hablar y decía que no valía la pena compartirlo con alguien como él. Akaza entonces logró conectarle un duro golpe al pilar, lanzándolo a través de las paredes del castillo, cosa que provocó que Tanjiro revelara su nombre, Giyu Tomioka. Este procedió a decirle a Tanjiro que realmente se alegraba de que Kyojuro hubiera muerto esa noche, pues su potencial como humano ya había llegado a su límite, pero que hizo un gran trabajo protegiéndolos, pues ahora ya no era un debilucho y eso lo hacía llenarse de emoción, además de que se alegraba porque este tenía una estúpida visión sobre seguir siendo un humano, confesándole a Tanjiro que todas esas personas débiles le repugnan bastante, pues la misma naturaleza dicta que todos ellos morirán. Tanjiro, muy enojado, responde que este realmente está muy equivocado, y que la prueba más grande de todo esto era que él mismo tuvieron que protegerlo cuando era solo un bebé, para que éste pudiera crecer, que los fuertes tienen que proteger a los débiles hasta que estos se hagan más fuertes y a su vez puedan proteger a otros, que esa es la verdadera ley de la naturaleza. Akaza se da cuenta entonces que realmente no odiaba a Tanjiro porque fuera débil, sino que debe haber algo más, algo en sus ojos, algo en sus palabras, algo que hace que su actitud realmente lo termine desgarrando por dentro. Recordó entonces unas palabras que alguien le había dicho alguna vez, sintió la presencia de un hombre desconocido a sus espaldas que le decía las mismas palabras que Tanjiro, aquello sobre seguir creciendo para poder proteger a otros después. Tratando de hacer desaparecer esta situación, dio un golpe en el aire y procedió a atacar con todo a Tanjiro, y aunque este ya no podía responder tan eficazmente ante su subida de poder, este continuaba haciéndole daño. El pilar al que había mandado a volar había regresado, esta vez activando la marca del cazador, pues se encontraba en una pelea de vida o muerte. Aún así, Akaza era más que capaz de igualar su fuerza y velocidad rápidamente, pues realmente no estaba golpeando con todo su poder en un inicio. Tanjiro, quien estuvo analizando la batalla por unos segundos, se acercó a darle finalmente un golpe, y aunque Akaza lo detuvo fácilmente y procedió a regresarle un golpe que debería ser mortal, Tanjiro consiguió evitarlo. La lucha continuó, pero a pesar de las marcas de los cazadores, Akaza tenía completamente la ventaja, y una vez que vio todas las técnicas de Tomioka, este procedió a darle el golpe final, por lo que rompe su espada y procede a clavarle el brazo en el pecho, de manera muy similar a como había ocurrido con Kyojuro. Sin embargo, en esta ocasión la sangre no provenía del pilar sino de su propia mano, pues Tanjiro había logrado salvar a Tomioka justo en el último segundo. Al voltear a verlo, Akaza notó que su aliento, sus ojos y su pelo habían cambiado. Supo entonces que tenía que acabar con esa batalla en ese mismo momento, pues corría peligro por primera vez desde que se convirtió en un demonio. Rápidamente, Akaza realizó su ataque más potente, matando a Tanjiro y dejando muy herido a Tomioka, a quien invitó a convertirse en un demonio para que no tuviera el mismo destino que Kyojuro o Tanjiro. Un grito a sus espaldas lo distrajo de repente y se dio cuenta que era Tanjiro
Tanjiro diciéndole que le cortaría la cabeza, ante su sorpresa de que este no había muerto y ahora no poseía espíritu de pelea, era alguien completamente diferente. Así que procede a atacarlo, pero con un solo movimiento de espada Tanjiro logra cortarle la cabeza. Este se dio cuenta que Tanjiro había logrado entrar en ese perfecto estado de perfección de pelea que él siempre había estado buscando, el estado de Anata, uno donde Tanjiro parecía no tener emoción alguna ni intenciones de pelea. Había conseguido cortarle la cabeza en un movimiento prácticamente perfecto. Lamentablemente para los cazadores, Akaza no tenía la intención de dejar de pelear, por lo que aunque su cabeza se terminó desintegrando, su cuerpo continuó peleando y tratando de regenerarse. Logró mandar volando a Tanjiro, provocando que este se desmayara del esfuerzo, así que ahora solo tenía que matar al pilar, al cual continuó atacándolo con todo lo que tenía y recibiendo sus ataques. Se decidió a matar entonces primero a Tanjiro para que no fuera a despertar, pero Tomioka lo detiene gritándole que primero deberá matarlo a él, pues es quien se encuentra en pie y no permitirá que mate a Tanjiro. Aquellas palabras resonaron muchísimo en la cabeza de Akaza, pues le recordaron a aquella persona a la que Tanjiro le recordó al inicio de la pelea, y cuando se disponía a realizar otro ataque, su mano fue detenida por una chica, una que le decía que se detuviera y que lo llamaba Hakuyi. Sin saber quién era la chica, Akaza quería continuar con la pelea, pero la chica insistente no dejaba de preguntarle el porqué. Akaza, finalmente un poco fastidiado, le respondió a la chica que este tenía que seguir peleando y hacerse más fuerte porque si no, no podría traerlo de vuelta. Este recordó entonces todo aquello que había pasado desde su nacimiento hasta la muerte de su padre, y sobre todo el momento donde conoce a Keizo, un hombre que fue enviado a detenerlo cuando este se la pasaba causando problemas golpeando a la gente, y que se había sorprendido muchísimo por la habilidad de Akaza para poder luchar y vencer a 7 personas adultas y algunas armadas, todo esto usando solo sus propias manos, motivo que cuando lo noqueó este lo terminaría invitando a su dojo donde este enseñaba un arte marcial llamado Soryu, que consistía en pelear solo con las manos y los pies. Este le pidió cuidar de su hija Koyuki mientras él trabajaba, pues esta se encontraba bastante enferma y necesitaba muchísima atención. Aquella chica no dejaba de disculparse con Hakuyi por tener que cuidarla, ya que esto le impedía poder hacer otras cosas en su lugar. Akaza no comprendía por qué decía esto si realmente no era su culpa no poder valerse por sí misma. Esta comenzó a contarle sobre unos fuegos artificiales que habría esa noche y que este debería ir a verlos para cambiar un poco de aire y no tener que estarla cuidando todo el tiempo. Hakuyi respondió que irían a verlos juntos cuando ella se recuperara por completo, no importaba si era ese día o el año que viene o el siguiente, que él estaría esperando el tiempo que fuera necesario, cosa que provocó que Koyuki rompiera en llanto, aunque Hakuyi no entendía exactamente el porqué. Otro día, Kenzo le contó que este obtuvo el dojo debido a que realmente salvó a su anterior dueño de unos bandidos hace mucho tiempo, por lo que al no contar con ningún sucesor, este prácticamente se lo regaló, cosa que no gustó para nada en el dojo vecino, el dojo Kenjutsu, quienes querían aquellas tierras y que eran el motivo principal por el que el dojo Soryu del padre de Koyuki no tenía estudiantes. 3 años más pasaron y Akaza cumplió los 18 años. Todo ese tiempo lo había pasado entrenando con Kenzo y cuidando de Koyuki, quien ya cumplía 16 y ya no tenía que estar todo el tiempo en la cama, así que esta podía comenzar a hacer su vida normalmente. Un día, Kenzo llamó a Koyuki y le dijo que este quería que se hiciera cargo del dojo y que se casara con su hija. Hakuyi rápidamente aceptó y recordó las palabras de su padre diciéndole que este podía tener una vida normal y tranquila a pesar de sus tatuajes que lo tachaban como criminal, algo que este nunca pensó que fuera posible y mucho menos que lograra ser amado por otras personas. La felicidad invadió completamente a Hakuyi, quien se decidió ir a la tumba de su padre a visitarlo para contarle acerca de su matrimonio. Sin embargo, cuando este regresó recibió la noticia de que el dojo vecino los había asesinado usando veneno, pues sabían que no podrían derrotarlos a él y a Keizo en una batalla directa. Hakuyi recordó aquel día donde fue a ver los fuegos artificiales con Koyuki, quien le confesó que recordaba con mucho cariño aquella conversación que tuvieron cuando eran solo unos niños, sobre ir a ver los fuegos artificiales juntos, pues ella nunca había visto un futuro en su camino y Hakuyi había dicho que ella tenía varios años por delante, sin siquiera importarle su enfermedad, cosa que la sacó adelante y la terminó haciendo bastante feliz. Esta le dijo lo sorprendente que era y le pidió casarse con ella. Akaza aceptó con los fuegos artificiales de fondo y le prometió hacerse más fuerte que ningún otro para poder protegerla toda la vida. Pero ahora todas esas promesas que le había hecho a Koyuki eran solamente palabras vacías, pues este nunca se encontraba cuando sus seres queridos realmente lo necesitaban, por lo que procedió a hacer algo completamente atroz. En los registros del pueblo quedó constancia que después de que la familia del dojo Soryu fueron envenenados, el estudiante que sobrevivió atacó y masacró al dojo vecino, matando un total de 67 personas a mano limpia, esparciendo los restos de su cuerpo por todo el lugar, rompiéndole los cráneos, quitándole los miembros y dejándolos prácticamente irreconocibles e imposibles de identificar.
La escena fue tan brutal que cuando la criada, quien fue la única sobreviviente del lugar, contó la historia, esta fue tomada como un cuento local por más de 30 años, pues a todo el mundo le parecía prácticamente imposible que este acto fuera realizado por un humano, por lo que 30 años después este registro se borró. La misma noche que sucedió la tragedia, Muzan llegó al lugar a contarle a Hakuji que había llamado su atención pues el rumor de que había un demonio en la zona se había esparcido. Le confesó que quería crear a 12 demonios que fueran más poderosos que los demás, y como a este ya no le importaba nada y como solo quería volverse más fuerte, accedió a la propuesta. Ahora, Akaza había recordado su pasado gracias a Tanjiro y Tomioka. Este procedió a regenerar su cabeza, pero ni Tanjiro ni Tomioka podían hacer nada al respecto debido al cansancio. Tanjiro consiguió golpearle en la cara con el puño recordándole nuevamente las palabras de Keizo. Akaza se dio cuenta que este había ensuciado el estilo Soryo de su maestro, matando personas con aquellos puños que debían usarse para proteger. Se preparó entonces para lanzar un ataque final, pero en lugar de atacar a los cazadores lo lanzó contra sí mismo. Su cuerpo continuaba regenerándose a pesar de que este realmente no quería eso. Admitía su derrota, pues se pensaba que el movimiento que había usado Tanjiro para derrotarlo había sido prácticamente perfecto. Su padre y su maestro se aparecieron frente a sus ojos, diciéndole que nunca lo abandonarían, aunque estos no podrían llevarlo precisamente con ellos al cielo. Su destino era otro. Muzan apareció entonces también en su mente, ordenándole que acabara con los cazadores y cumpliera su misión, convenciéndolo finalmente de que no importaba si este había perdido la batalla, pues ahora su voluntad había logrado superar la decapitación. Pero cuando este se estaba regenerando por completo, Koyuki finalmente volvió a aparecer diciéndole que era suficiente, que ya era hora de irse. Akaza le pidió disculpas por no haberla podido proteger en aquel momento, y por no haber mantenido su promesa. Koyuki, prácticamente sin importarle aquellas palabras de Akaza, le dice que le alegra que volviera a ser aquella persona que ella conoció, Hakuji, que finalmente los recordará a todos y que volviera a ser aquella persona de la que se enamoró, su esposo. Akaza finalmente se desvaneció ante los ojos de Tanjiro y Tomioka, uniéndose finalmente con Koyuki al menos por unos instantes en el más allá, muriendo como un humano y no como un demonio. Akaza realmente no fue un monstruo por elección, fue un niño abandonado, un joven enamorado y un hombre roto por la tragedia y la desesperación. Su historia no es una de maldad pura, sino de un camino consumido por el dolor y la desesperación. La historia de Akaza nos demuestra que no todos los monstruos nacen siéndolo. Hay algunos que son creados por el sufrimiento y realmente todo lo que buscan es un poco de amor para poder alcanzar la redención. Así que hasta aquí llega la historia completa de Akaza, la tercera luna superior, aquella persona que simplemente soñaba con protegerlos a todos y terminó no pudiendo proteger a nadie. Como siempre, si les ha gustado este video me pueden ayudar dejando un buen like en la parte de acá abajo, comentándome qué otro personaje quieren que cuente su historia completa en este canal y sobre todo diciéndome qué les parece la historia de Akaza. Sinceramente me parece uno de los mejores personajes de toda la serie y uno de los que están mejor escritos. Y aunque hay mucha gente que considera su muerte como un guionazo, yo creo que simplemente no leyeron bien el manga, porque la voluntad de los demonios es bastante importante para poder cumplir esta regeneración, cosa que Akaza perdió en el momento que recuerda las palabras de Koyuki, pues aquellas personas que quería proteger realmente ya no estaban con él, y todo este objetivo de convertirse en alguien más fuerte realmente ya no tenía sentido, pues había terminado manchando todo aquello que le habían enseñado y manchando la memoria de sus seres queridos. Así que sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Adiós.